línea de tiempo. Santa Sangre. El artista chileno Alejandro Jodorowsky es uno de los autores más controvertidos y atrevidos que incursionó en el cine y captó la mirada de la crítica durante la segunda mitad del siglo XX. No es solamente un cineasta, es una persona muy inquieta que en un momento dado le interesó el cine, hizo estas películas que son memorables, que han sido influyentes en la historia del cine. Un cine de alguna manera raro. Raro para la época, raro para los tiempos, raro para este país, raro para la manera de contar historias. Erigido como un cineasta de culto, Jodorowsky ha incursionado en distintas disciplinas artísticas como la literatura, el teatro y el cómic. Que además no ha tenido miedo de dejar de hacer una cosa para intentar hacer otra cosa, aunque esa nueva cosa le pueda resultar desde el punto de vista comercial menos rentable. Que no se ve a través de los grises, ¿es blanco o es negro? Es decir, ¿te gusta o lo odias? El realizador plasmó en su primera etapa cinematográfica un estilo único donde creó universos imbuidos de símbolos y una particular poética audiovisual. Sus imágenes, de gran impacto, causaron inquietud y rechazo entre la audiencia de varios países. Tiene una concepción del arte distinta a la concepción del arte que tenía cuando hacía teatro de vanguardia. Y ahora él entiende que el arte no debe ser un arte narcisista. No ha sido políticamente correcto y ha sido de alguna u otra manera también fastidioso para algún sector de la sociedad que ha visto en sus personajes primero una construcción quizás está un poco chocante en determinado momento por esta apuesta simbólica. Desde sus inicios en el cine, Jodorowsky ha utilizado el arte para llevar mensajes de humanización que intentan ir más allá del simple entretenimiento. El arte es universal en la medida que explore temáticas que lo mismo muevan y conmuevan o hagan reflexionar. El arte, él ya no lo ve como un fin en sí mismo, sino también como un vehículo para la sanación del mundo. De 1968 a 1989, el director chileno rodó en nuestro país 4 películas que para muchos críticos abrieron un paréntesis en la cinematografía de su tiempo. Considerados como extraños y en ocasiones sin sentido, los films de Jodorowsky abordan temas relacionados con la metafísica, la mitología y la simbología de Oriente y Occidente. No sé, para algunos quizás el cine de Jodorowsky no forma parte mucho de lo artístico o de lo que estaría canonizado como arte, pero como es cine, ¿no? A final de cuentas me parece que sí hay una posibilidad de encontrar esos matices y esas tesituras. Hay en esa época mucho cine que se pregunta acerca de la relación, por ejemplo, del hombre y Dios, la presencia o la ausencia de Dios, y hay una constante búsqueda que es una búsqueda del conocimiento, una búsqueda metafísica. Fando y Lis de 1968, El Topo de 1970, La Montaña Sagrada de 1973 y Santa Sangre de 1989 son las obras realizadas por el chileno en tierras mexicanas y consideradas las más importantes de su filmografía. En todas sus películas hay un personaje que está buscando algo, o una serie de personajes que están buscando algo. Entonces, esa búsqueda regularmente no termina de manera conclusiva. Influido por el surrealismo, la escena de vanguardia y la contracultura, Jodorowsky vierte su concepción del mundo en sus films, caracterizados por una narración poco convencional para la época. Todo el cine de Jodorowsky, a final de cuentas, es provocador, ¿no? Jodorowsky es provocador en sí mismo. Para la crítica, el estreno de Santa Sangre en 1989 significó un cambio en su forma de contar historias. Es una película que ya tiene una línea narrativa que mucha gente ha interpretado como una película más accesible. Una película más accesible que, por ejemplo, El Topo o Fando y Lis. Es la película más fácil de entender en términos de una historia que está contando. Aunque tiene una construcción simbólica muy importante. Lo cual no quiere decir que sea una película narrativa a la usanza del mainstream narrativo. Tiene sus peculiaridades, no es una narratividad objetiva.
La película narra la historia de un joven recluido en un hospital psiquiátrico debido a los traumas provocados al presenciar la muerte de sus padres cuando era niño. La visión del director muestra como telón de fondo un circo y las calles de la Ciudad de México, donde el protagonista deberá luchar y eliminar los fantasmas que lo aquejan. Me parece que Jodorowsky trata temas, en algunos casos, sobre todo en Santa Sangre, que tienen que ver con una profunda raíz, si no mexicana, latinoamericana, pero a mí me parece que ahí en Santa Sangre está reflejado mucho lo que es este país. El film da inicio con la imagen del protagonista recluido en un hospital psiquiátrico, quien vive como un ave de presa. El nombre de Fénix que remite a la mitología, al ave fénix, al ave que renace cada 500 años, a la que renace de sus cenizas. La mirada, el gesto, la forma en cómo está arreglado el hombre, pues nos remite a una figura crística, claramente, la mirada hacia el cielo, y los ojos del hombre van a coincidir con los ojos de una águila mexicana que va a emprender el vuelo, y la cámara nos va a mostrar el subjetivo del águila en un plano aéreo. La película la abre el caballo negro de Dámaso Pérez Prado y es de una fuerza impresionante. Hasta finalmente situarnos en el centro de la acción, que es el centro de la acción de ese hombre cuando era niño, que es el circo. Esto tiene toda una serie de interpretaciones que van desde el punto de vista de las identidades nacionales hasta el punto de vista de las cuestiones mitológicas e incluso explicaciones también de corte de herencia. La historia realiza un salto temporal hacia el pasado para mostrarnos la infancia de Fénix, que transcurre en el circo de su padre, un estadounidense llamado Orgo. Nos quiere decir que este país ha sido invadido por los Estados Unidos, pero además, no por los Estados Unidos, por el circo que representan los Estados Unidos, ¿no? El personaje, interpretado por Guy Stockwell, tiene tatuado en su pecho un águila, símbolo que heredará a su hijo. A partir de este momento tú te vas a convertir en un hombre. Y la conversión del hombre es el desposeerlo de las ropas de su madre y el estampar su nombre, el estampar su firma, el estampar su insignia, haciendo ese tránsito doloroso de la infancia a la supuesta adultez y lo que luego ya va a conllevar. Los ritos de iniciación como parte de un crecimiento espiritual son utilizados por Jodorowsky en sus películas. Y es un ritual de iniciación que nos remite, por ejemplo, al inicio del Topo. Hoy cumples 7 años. Ya eres un hombre. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre. Y queda en primer plano parte del retrato de la madre y ese montón donde está enterrado ese niño que ahora se va con el padre ya convertido en un adulto, entre comillas. La esposa del gringo, interpretada por Blanca Guerra, es una fanática seguidora del culto a la Santa Sangre, el cual consiste en la adoración a una niña asesinada, quien fue mutilada de ambos brazos. Es decir, cómo esta mitificación, este rito que pasa a ser mito y que después se vuelve culto, puede de alguna u otra forma construirse desde lo más grotesco, en este caso, ¿no? De que es un asesinato. La madre de Fénix, junto a un grupo de seguidores, defienden su creencia cuando su templo intenta ser demolido. Un jerarca de la Iglesia Católica arriba al lugar para valorar la situación. Está investigando en qué consiste estos ritos y esta adoración hacia esta niña. Nos pueden remitir también a la práctica institucional del catolicismo, solo que aquí hay una sustitución de elementos. En el lugar donde podría estar una virgen está esta mártir. El representante de la jerarquía católica no encuentra validez en el rito de la nueva mártir. La imposición del poder eclesiástico decide el destino del templo. Creo que casi todas piensan que son la única y que tienen que tener jerarquía por encima de las demás. Creo que en ese sentido hace falta, ¿no?, a nivel universal,
un poco de tolerancia sobre las creencias de los otros. ¿Qué representa el objeto o qué representa, en este caso, la pintura, para poder mirarla, observarla como algo que no es y otorgarle un carácter de sagrado? Hay la destrucción de esa iglesia, pero no hay la destrucción de todos los simbolismos inmateriales que van a representar esa iglesia y que van a estar, digamos, de alguna manera rodeando la película y rodeando también la vida del niño. Algunos elementos visuales propios del mundo circense son utilizados por Jodorowsky para proyectar los impulsos de los personajes. Los cuchillos, manejados hábilmente por el padre de Fénix, son decisivos a lo largo de la cinta. Pero se va a generar luego un espacio de intermediación en que el cuchillo va a estar asociado tanto al padre como a la madre en el niño. Los cuchillos se convierten también en un elemento que anuncia la infidelidad del padre, que terminará en tragedia para los involucrados. Pero también tiene un elemento erótico, hay una especie de metaforización entre el cuchillo y el miembro, en este caso el falo, y la relación que se da con esta mujer tatuada. Que va a desencadenar la tragedia en ese mundo, la tragedia y la dispersión total de lo que había sido la familia y el pasado para el niño. Pero también es ese juego de la perversidad, porque estamos hablando precisamente de la serpiente que se va a interponer entre el matrimonio, ¿no? Durante una presentación, la madre de Fénix descubre la infidelidad de su esposo. Las represalias que tomará tendrán consecuencias catastróficas. El evento desencadenará una secuencia de imágenes de una gran fuerza e impacto visual. Concha decide vengarse vertiendo ácido para destruir la virilidad del cirquero. Todo esto está narrado también de una manera muy particular que funciona bastante bien y que genera sorpresa y violencia en el espectador. Herido de muerte, Orgo mutila los brazos de Concha en una clara referencia a la niña mártir de la Santa Sangre. Después de acabar con la vida de su esposa, Orgo se quita la suya en plena calle. Al puerto donde se halla. El niño está encerrado y logra ver a través de la ventana esa acción. Hay una parte donde, ¿no?, permea la construcción de la culpa a partir de lo que el propio personaje central como Fénix está sintiendo. Esta confluente entre la venganza y la culpa termina por desquiciar al personaje, termina por volverlo casi loco, ¿no?, y de alguna u otra manera ponerlo en una situación límite. La tragedia al interior del circo ha sido un tema recurrente en la historia del séptimo arte. Y lo que hay detrás de esos actos y los personajes como elemento narrativo dramático para enfatizar ciertas historias donde se entremezcla adulterio, violencia, sexo, degradación. Hay gente que le gusta, pero hay gente que no le gusta por un asunto de rechazo, de espanto, ¿no?, de cierto horror. Hay ciertas historias trágicas alrededor de los circos. Ya en 1932, el director estadounidense Todd Browning dirige Freaks o La Parada de los Monstruos. Browning narra la historia de Hans, un enano que ha heredado una gran fortuna. La contorsionista del circo desea conquistar al pequeño hombre para quedarse con su dinero. La exhibición de malformaciones y personajes repulsivos causó gran polémica en la sociedad. La cinta fue retirada de las salas de exhibición durante varios años. En el año 2010, el director español Àlex de la Iglesia estrena Balada triste de trompeta, un triángulo amoroso entre dos payasos y una trapecista que enfrentará a los protagonistas proyectando las bajas pasiones del ser humano. Natalia, soy yo. Natalia, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ahora te das cuenta, ¿no?
Ella me prefiere a mí. Natalia, dime que eso no es verdad, por favor. Otro personaje que aparece en distintos momentos del film es Alma, una mimo sordomuda que establece un estrecho vínculo con Fénix. Este es un personaje de liberación. También está relacionado con el personaje del ave. Alma fue adoptada por la mujer tatuada y su personaje funge como pareja espiritual del protagonista. Es también la herencia de los mimos. Que Jodorowsky fue mimo y hay elementos que ha tomado de Marcel Marceau. Y sus películas son muy ricas por eso, son una especie como de gran ópera donde se trata de conjuntar las diferentes artes, de conjugar las diferentes artes. La construcción de imágenes en los distintos trabajos de Jodorowsky se caracterizan por la calidad de su puesta en escena. Todas las imágenes tienen una plasticidad que por sí solas, si fueran aún en fragmentos, serían memorables y tendrían algo que decir. Una de las escenas más recordadas es la muerte del elefante en el circo. La tragedia y el humor negro se dan cita en el funeral del paquidermo. Algo importantísimo es cómo logró filmar, ¿no? Dentro de ese espacio que es el centro de la Ciudad de México, que tiene tanto poder visual. Es el festejo mexicano desbordado y desmedido, ¿no? Donde de alguna u otra manera, como dice un escritor, Juan Villoro, cualquier tragedia mexicana puede terminar en jolgorio, o el jolgorio puede arropar, en este sentido, cualquier tragedia. Y quita el melodrama y deja descarnadamente lo que significa parte de esta cultura mexicana en términos de ritos, en términos de mitos. Es decir, estas representaciones mexicanas muy de nuestro cine, pero también muy de nuestra sociedad, al menos de algún tiempo y algunos barrios y algunas zonas de las grandes ciudades. La música netamente mexicana, seleccionada para Santa Sangre, crea atmósferas salpicadas de magia y surrealismo. Yo creo que la selección musical es extraordinaria. El acompañamiento de cada una de las melodías o de cada una de las letras tiene mucho que ver. Años después de las muertes de Orgo y Concha, la mujer tatuada vive de la prostitución. Han quedado atrás sus días de gloria. La mujer ofrece el cuerpo de su hija adoptiva que escapa para liberarse de su agobiante madrastra. Más adelante, la mujer tatuada es asesinada por una mano sin rostro. La escena posee elementos visuales muy similares al icónico asesinato en la ducha de Psicosis. Para varios críticos, el film de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock, guarda una estrecha relación entre madre e hijo, un caso muy parecido al de Santa Sangre. Que este personaje de Norman Bates, este asesino serial en que se ha convertido Norman Bates, al final tiene una relación dual con una madre que después nos enteramos ya no está viva. Lo anterior se manifiesta cuando Fénix escapa del manicomio para volver junto a su madre. Ella ha muerto hace años, pero vive en el mundo irreal creado por el protagonista en su mente. Él ya no tiene tal encuentro con la madre, sino es un deseo que se expresa a través de escuchar una canción que le evoca esa nostalgia. Durante la segunda parte del film, Fénix trabajará en el teatro junto a su madre en una relación que se torna patológica. Construcción sobre lo materno, este complejo de Edipo que de pronto es muy mexicano, ¿no? No sabemos cortarnos el cordón umbilical y el recuerdo de la madre lo lleva en este sentido, pues incluso al asesinato. La voz de su madre lo lleva a eliminar a cualquier mujer que se acerque a él. Fénix se convierte en un asesino serial adoptando la imagen de su padre.
La representación paterna, en este caso, esa relación amor-odio, pero al final de cuentas como su imagen de autoridad, el que lo tatuó, ¿no? El que le puso el traje y decir, tú eres mi sucesor, ¿no? Te estoy pasando la corona de que tú tienes que ser lo que yo era. Hay una búsqueda de la pareja, una búsqueda de alma, pero también una búsqueda materna, es decir, todo en esa confluencia termina asesinándolas a todas. La sincronización lograda por Blanca Guerra y Cristóbal Jodorowsky en las escenas del teatro remiten al trabajo del realizador en este ámbito. Una de las cosas que van a caracterizar diferentes escuelas teatrales de esos años son el trabajo con el cuerpo. Un entrenamiento muy fuerte, un entrenamiento como de circo, y encuentra una solución magistral aquí a esta especie de fusión de dos actores para generar un personaje. Creo que el circo permanece en toda la película, aunque el circo se traslada de pronto al teatro burlesque. La mutilación del cuerpo es otro elemento utilizado con frecuencia en sus obras. En su película Fando y Lis, de 1968, ya exploraba el tema entre sus personajes. Si yo soy un gran pianista... Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Otro tema recurrente en el cine de Jodorowsky es la ambigüedad sexual de sus personajes. Que no son claramente dentro del género hombre-mujer, sino hay elementos intermedios, cruzados. Ya aparecían en Un perro andaluz, por ejemplo, si se recuerda esta secuencia donde está en la bicicleta este hombre vestido como de mujer, que lo ven por la ventana. De las primeras películas de la Edad de Oro y Un perro andaluz. Tiene más el espíritu de ese surrealismo que de unas películas posteriores. Este tipo de personajes son recurrentes en la filmografía de autores como el estadounidense David Lynch. Sí es un director que ha tenido influencia en otros directores y sí es un director que se ha reconocido y que ha tenido como diferentes también etapas en cuanto a sus reconocimientos. Hacia el final de la historia, Alma se reencuentra con Fénix, la que le va a devolver la posibilidad de libertad y de recuperarse de alguna u otra forma de ese nivel de desquiciamiento. Pues logra la muerte metafórica de la madre y también de esa figura que adoraba a la madre, y él pues recupera sus manos. Jodorowsky consigue involucrar en su obra sus experiencias más importantes en el mundo del arte y la cultura, consiguiendo un producto audiovisual de gran originalidad y de difícil clasificación. Una película fuerte, no es una película como se afirma en muchas críticas, apta para todo el público. Por un lado, porque no es una película que tenga una narrativa tan convencional, tan causal en el mainstream de las películas de Hollywood. Para la crítica, su primera etapa como cineasta nunca será superada. Las imágenes construidas por el realizador han inspirado a artistas en distintos ámbitos, convirtiéndolo en uno de los directores más originales e inclasificables de la cinematografía mundial. La oportunidad aquí en Morelia, en el Festival de Cine, de ir a ver Santa Sangre, volverla a ver en cine, ¿no? Y a mi lado llegamos al cine y a mi lado estaba una jovencita que llevaba sus nachos y su refresco y sus palomitas, y se sentó y empezó la película, y cuando terminó y pasaron los créditos y se encendió la luz, ella seguía con sus palomitas, sus nachos y su refresco intactos. O sea, no sabía qué iba a ir a ver.